Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas. con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, De la Universidad Central del Ecuador. de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional. Y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio de encuentro entre vida cotidiana y filosofía, para repensar la existencia humana precisamente desde la filosofía. Ahora que vivimos situaciones inciertas de alcance mundial y local, porque Encuentros con la Filosofía propone, con la colaboración de docentes universitarios, abordar en media hora un tema de la vida cotidiana desde una perspectiva filosófica. Saludamos a Tito Chela, quien desde la cabina de Radio Voz Andina Internacional y los medios virtuales hace posible estos encuentros. Agradecemos y damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Edison Paredes Huitrón, quien es magíster en filosofía, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sus intereses investigativos están centrados en temas de epistemología, lógica, teoría social, teoría política, educación popular, entre otros. Buenos días, Edison. Buenos días, Edison. Buenos días, Tito. Un saludo a toda la audiencia de Encuentros con la Filosofía. Es un gusto compartir estos espacios para reflexionar desde el campo filosófico sobre los distintos aspectos de la existencia humana. Esta semana con Edison Paredes Huitrón dialogaremos acerca de la temática diálogo. La abordaremos en los 3 segmentos del programa. Primero conversaremos acerca del uso del término diálogo en la vida cotidiana. En el segundo segmento, Miradas Filosóficas, nuestro invitado nos presentará desde su perspectiva filosófica algunas reflexiones sobre diálogo. Y en el tercer segmento, ¿qué más encontrar?, Edison Paredes Huitrón compartirá recomendaciones y sugerencias para acercarnos más a la temática de esta semana. Esta semana conversamos con Edison Paredes Huitrón sobre la temática diálogo. Al diálogo se lo menciona, se lo propone en múltiples ámbitos: educativos, jurídicos, políticos, familiares, laborales, etc. Así escuchamos llamados al diálogo para construir puentes y caminos que todas las voces y agentes sean escuchados. Diálogo para animar las perezas, para encontrar soluciones a problemas de toda índole. Sin embargo, observamos que cuando se convoca a un diálogo y no se escucha a quienes acuden a esa convocatoria, solo se agrava el problema. Por lo que pensamos que cuando un problema ya se ha producido, el diálogo parece ser un instrumento ineficaz para solucionarlo. En cambio, cuando el diálogo es un medio permanente de relación entre los humanos, el diálogo funciona como una posible fuente de prevención de conflictos y de construcción de acuerdos, al menos en aquellos ámbitos en los que puede ser utilizado. Con esta breve introducción, preguntamos a Edison Paredes cómo se representa o se piensa el diálogo desde la vida cotidiana. Bien, en la vida cotidiana, pues el uso del término diálogo tiene un sentido muy particular.
sobre todo centrado en lo que se puede denominar la conversación. Aparece como una conversación o una plática o una charla entre dos o más personas, pues que intercambian información, exponen pues sus ideas, posiciones, o también cuando se imparten determinados comunicados sobre algún tema o sobre algún aspecto de la realidad. Pero independientemente de la situación o el rol que ocupen en las estructuras o instituciones sociales, estos sujetos, estas personas que dialogan. Entonces, por ejemplo, el gobernante dialoga con los gobernados o el gobernante convoca a mesas de diálogo a sectores o organizaciones sociales. También el general dialoga con la tropa o el cardenal dialoga con los párrocos o los maestros pues dialogan con los estudiantes, los empresarios dialogan con los trabajadores, los padres dialogan con los hijos e hijas, los hombres pues dialogan con las mujeres. Aparece como que cuando estas conversaciones se realizan entre estos, por ejemplo, sujetos o estas personas que hemos señalado, pues aparece como este vínculo, esta relación como un diálogo. Entonces, desde el punto de vista de la vida cotidiana, todo tipo de relación en que las partes se sientan a conversar, independientemente de la situación concreta en la que se encuentran, aparecen como diálogos. Este modo de entender el diálogo a veces puede conducir, pues, de alguna manera al establecimiento de entendimientos mutuos a través de procesos de negociación para lograr algún tipo de acuerdo. Otras veces puede entenderse como una actividad para superar malentendidos o asegurar algún arreglo entre las partes. También para aclarar las semejanzas y las diferencias entre posiciones. Y en algunas ocasiones también adquiere un tono imperativo, ¿no? Ligado al cumplimiento de órdenes, de deberes o de obligaciones impuestas por unas de las partes que establecen estas relaciones, sobre todo a estos ejemplos que hemos señalado un poco más arriba. Muchas gracias, Edison. Damos paso a nuestro siguiente segmento, Miradas Filosóficas. Esta semana en Miradas Filosóficas nos encontramos con Edison Paredes Buitrón, que en este segmento nos ayudará a mirar el concepto diálogo desde la reflexión filosófica. Para ello preguntamos, desde las miradas filosóficas, ¿qué es el diálogo? Bien, podemos decir desde una perspectiva filosófica que el diálogo es un encuentro solidario y comprometido, una experiencia humana de carácter relacional y existencial, de interlocución, de interaprendizaje y de intercambio de roles entre aquellos y aquellas que pronuncian su vida mediados por el mundo en el que están inmersos. Y al mismo tiempo, pues las relaciones de diálogo constituyen a estos sujetos que se encuentran para dialogar. Entonces el diálogo no es una mera relación entre un yo y un tú, una pronunciación de unos a otros, sino una apertura a los otros, a los distintos, a los diversos, en situaciones diferentes para en comunión comprender y obrar en el mundo. Entonces, de esta medida, el diálogo pues no se produce en una relación de A a B, o de A para B, o de A sobre B, sino de A con B. Es decir, el diálogo es una experiencia común, de comunión, digamos así. Y esta experiencia, pues, se produce mediada siempre por el mundo. A través del diálogo, el modo de existir humano pronuncia el mundo en el que está inmerso, las experiencias, los saberes, los conocimientos, los afectos, etcétera, etcétera, problematizándolos, cuestionándose sobre ellos. Pronunciar sobre el mundo, pues, es un acto de creación que supone un encuentro
una relación con el otro al que va dirigido dicho pronunciamiento. Así, pues de esta manera, el modo de existir humano está ligado a la palabra. Esta le constituye como sujeto. Se hace en la palabra, en la relación con los otros, en la reflexión y en la práctica. Por eso el diálogo de alguna manera pues es la palabra misma, ya que la palabra no solo asume el sentido de decir el mundo, sino también de hacer el mundo y de actuar en él y transformarlo, por el mismo hecho de que el mundo es una producción humana. El diálogo pues eh, es la tarea común para potenciar la reflexión sobre el mundo y al mismo tiempo las capacidades de actuar en él y transformarlo. Conocer y transformar el mundo es una tarea común y al mismo tiempo dialógica. Por esta razón, pues el diálogo es una fuerza crítica y creativa que potencia el pensamiento problematizador y la praxis transformadora del mundo. Es un compromiso y una composición entre la palabra y la acción. El diálogo pues nos coloca de lleno en el campo de la socialidad, de la cultura y del lenguaje, que al mismo tiempo que nos constituyen como humanos y humanas, posibilitan la organización de los signos y la producción de discursos a través de los cuales pues las relaciones dialógicas entre sujetos se hacen posibles. Cuando la palabra pues se coarta, se impide de pronunciarla, se le niega al otro, el diálogo se vuelve imposible, imperando pues la cosificación o la deshumanización de la existencia humana. No es posible diálogo alguno cuando imperan justamente estas situaciones de dominación que establecen jerarquías, ¿no? Entonces, en un ámbito jerárquico, el diálogo ya no es posible. Según esto, entonces existen condiciones para que se dé el diálogo. Por eso preguntamos, ¿cuáles son esas condiciones para el diálogo? Bien, se podrían establecer, entre otras, algunas condiciones para que el diálogo se establezca. Podemos señalar al menos 5 que nos parecen indispensables. Por ejemplo, la confianza, la situación de igualdad, la búsqueda, la democracia y también el pensamiento crítico. En relación a la primera, el diálogo, cualquiera que sea la modalidad, tiene como condición una situación de igualdad, una relación horizontal en la que la confianza se constituye en una condición fundamental y a la vez también es una consecuencia. A la vez es condición y a la vez es consecuencia de la relación dialógica. El clima de confianza en las propias fuerzas y en la de los otros, pues es básico para que una relación dialógica se establezca, ya que los sujetos y los colectivos se sienten cada vez más acompañados y compañeros en la pronunciación del mundo. La confianza al mismo tiempo supone pues una necesaria coherencia entre el decir, el pronunciar el mundo y el hacer, la coherencia entre el pensamiento y la acción. Cuando el decir y el hacer andan por distintos caminos, se mina la confianza. Y en situaciones de desconfianza, pues el diálogo se debilita o se interrumpe, debilitando mismo a las partes. Este segundo elemento que señalamos, la situación de igualdad, también es importante. El diálogo no se produce entre iguales, dado que cada modo de existir humano y cada colectivo son singularidades. Y por tanto, cada modo es diferente, cada sujeto y cada colectivo son distintos en tanto que singularidades. Estos sujetos y colectivos, cada uno diferente, diverso, se relacionan dialógicamente en una situación de igualdad que hay que generarlo. En esta situación, ninguno es superior al otro, ¿sí? En donde no se establecen jerarquías, sino modos horizontales de relación, justamente en base a la confianza. Cuando A dialoga con B, A no es superior a B y viceversa, ni B es superior a A, solamente son distintos, diferentes. A solo es distinto de B y dialogan en una situación de igualdad
mediatizados por el mundo, que les posibilita pues tratar las situaciones, los contextos, las experiencias, las vivencias, las diferentes posiciones para llegar a consensos o también a disensos, ¿no? Y actuar en el mundo. El tercer aspecto que está relacionado con la búsqueda, podemos señalar que dado que el modo de existir humano es inacabado, inconcluso, en falta y por tanto deseante y en constante búsqueda. La búsqueda es una de las condiciones del diálogo, ya que esta no es posible sino en comunión, en relación con los otros. Búsqueda de otras relaciones y de otros mundos posibles que, aunque ya estando presentes en la experiencia y en las prácticas sociales, están como ausentes, como no reconocidos aún, no completamente estructurados. Entonces, experiencias y mundos que se gestan en la acción colectiva, en las luchas sociales e históricas de todos los tiempos. Esas son las búsquedas y el diálogo se instala y se inserta en estas búsquedas humanas. En cuarto lugar, pues, que tiene que ver con la democracia, el diálogo, desde esta perspectiva que estamos señalando, supone además experiencias de democracia directa, de democracia radical. El ejercicio de este tipo de democracia potencia y posibilita compartir experiencias, puntos de vista y posiciones. También definir colectivamente el contenido del diálogo y sistematizarlo. También establecer un tratamiento adecuado a los consensos y a los disensos. También construye participativamente un horizonte común, así también como los criterios de una dirección colectiva y la potenciación de una conciencia también colectiva. Y diseña las estrategias y las acciones pertinentes para poder actuar en el mundo. De este modo, pues se concreta, se materializa el criterio fundamental de este tipo de democracia. Gobernar sin ser gobernado o dirigir sin ser dirigido. De esta manera, sin el ejercicio de una democracia directa, radical, el diálogo también se vuelve imposible, porque el diálogo se da entre sujetos en situación de igualdad, no con, a través de delegación o de representación. Y finalmente, obrar en el mundo supone también comprenderlo a través de un modo de reflexión adecuado. El pensamiento crítico que problematiza el mundo como producción histórica en el que está inmerso el modo de existir humano y al problematizarlo posibilita su comprensión, se constituye en otra de las condiciones para el diálogo. Es decir, es fundamental un pensamiento crítico para poder desarrollar los procesos dialógicos. Comprender el mundo no como una fatalidad, normalizado o regido por leyes naturales y por tanto inmodificables, al que no queda otro camino que la adaptación, sino más bien como producto y proceso histórico, y que por tanto puede ser transformado por la acción colectiva humana, es la base justamente del pensamiento crítico. Entonces estos son o serían pues estas 5 condiciones básicas que son fundamentales para el diálogo. Estamos conversando acerca del diálogo. Nos han señalado las condiciones de una relación dialógica. Entonces, la pregunta que viene a continuación es, ¿qué elementos se involucran en una relación dialógica? En una relación dialógica se establece una suerte de composición, una interrelación e interacción de 3 aspectos: el saber, el conocer y el sentir. Cuando A dialoga con B, mediatizados por el mundo, A sabe sobre el otro, sabe sobre B y viceversa. B sabe sobre A. Saben
de modo imaginario e inmediato acerca del mundo en el que están inmersos, de sus realidades y situaciones. Pero no es suficiente saber, es necesario además el conocimiento, que se conozca. ¿Sí? Y el conocimiento se da de modo inmediato a través de algún tipo de teoría. Entonces, A conoce la situación de B y viceversa. B conoce la situación de A. Sin embargo, no es suficiente el saber y el conocer. Es necesario también el sentir, en el que se ponen en juego los afectos, los sentimientos, las emociones y las pasiones. A siente la situación de B como suya y viceversa. Y se genera pues una especie de empatía con la otra edad de tal manera que se colocan en la situación del otro. Así se sabe conociendo y sintiendo. Se conoce sabiendo y sintiendo y se siente sabiendo y conociendo. Aquello que se siente y se sabe no necesariamente se conoce y se comprende. En el proceso de diálogo se problematiza el sentir y el saber y se reflexiona conceptualmente para producir conocimientos que permitan comprender la situación vivida y actuar en ella para modificarla. Solo justamente en esta conjunción de estos tres aspectos es posible el diálogo. Si una de ellas, o el saber, o el conocer y el sentir, no están presentes o fallan o no están adecuadamente establecidas, el diálogo se dificulta mucho o a veces se hace imposible y lo que se produce a veces es una transmisión de informaciones. La interacción entre saber, conocer y sentir se concretiza cuando el proceso dialógico entre las y los interlocutores mediatizados por el mundo toman como punto de partida la experiencia vivida, los saberes sobre el mundo en el que están inmersos sus dudas, sus temores, sus anhelos, sus esperanzas, sus fracasos, sus éxitos, sus luchas. Y sobre esa base, problematizarse, reflexionar sobre estos aspectos y profundizar la reflexión con elementos conceptuales adecuados y producir colectivamente los conocimientos para, una vez comprendida esta situación vivida, poder actuar en el mundo y transformarlo. El diálogo de esta manera adquiere pues dimensiones de una praxis liberadora. Siendo así, entonces, ¿cuáles son las implicaciones de una relación de diálogo? Bueno, en este aspecto hay un elemento importante que quisiera señalar. El diálogo tiene una profunda dimensión ética. Ética no en el sentido ni en relación con lo que sería el deber y los valores, que tienen más bien que ver con la moral y tienen una carga significativamente autoritaria, sino más bien desde una perspectiva de las capacidades y del deseo de estos sujetos que dialogan mediados por el mundo. Los sujetos que dialogan comparten experiencias, saberes, conocimientos, posiciones y prácticas, las problematizan y comprenden de esta manera, contribuyendo a potenciar sus capacidades reflexivas y de acción, procurándose, pues, de alguna manera, las mejores relaciones posibles, los mejores encuentros posibles, de tal manera que puedan actuar en el mundo transformándolo y de esta manera asegurar la existencia y la vida. Ahí está esta radical dimensión ética que tiene el diálogo. El diálogo, al incrementar la fuerza y la potencia individual y colectiva y componer lo común, contribuye de modo significativo y efectivo a perseverar en la existencia. Dado, por otro lado, que el diálogo es palabra, este lleva justamente a la praxis, es decir, a la reflexión en relación indisoluble con la acción para transformar el mundo. La relación entre acción y reflexión es fundamental en el diálogo para que no derive en mera conversación o verbalismo, ¿no es cierto? Cuando las actividades se realizan sin necesaria reflexión,
sino que esta relación posibilite la coherencia entre pensamiento y acción y que elimine esta división intelectual y manual del trabajo, de tal manera que el que piensa, hace y el que hace, piensa. Es otra de las implicaciones importantísimas del diálogo. Elimina esta división entre un grupo que solo piensa y el otro que hace. En el diálogo, cuando hay esta comunión, el que piensa al mismo tiempo hace y el que hace también piensa. Entonces hay una coherencia, una comunión entre pensamiento y acción, que es lo que el diálogo posibilita, pero al mismo tiempo es uno de las consecuencias básicas, ¿no es cierto? Las implicaciones básicas de un proceso dialógico. Ahora nos trasladamos al tercer momento, ¿qué más encontrar?, para indagar cómo continuar las reflexiones acerca de diálogo. Esta semana nos encontramos con Edison Paredes Buitrón. En un primer momento conversamos acerca de la comprensión habitual del término diálogo. Luego nos presentó desde su perspectiva filosófica el concepto diálogo. Ahora solicitamos sus recomendaciones y sugerencias para profundizar en esta temática. Yo sugeriría poder revisar, por ejemplo, algunas producciones importantes de Paulo Freire, este pedagogo, educador brasileño, sobre todo el texto Pedagogía del Oprimido, en donde hay un capítulo específico que trabaja la cuestión del diálogo. También otro texto del mismo, que es la Pedagogía de la Esperanza, o también Extensión o Comunicación, que es una reflexión muy interesante sobre las posibilidades de relación en el campo educativo y en sus vínculos con los otros y con los aspectos de la sociedad. También se podría revisar desde otra perspectiva, interesante también, el dialogismo hebreo. Hay un texto de Martin Buber que se llama El yo y el tú, que podría ser muy interesante también, digamos, aunque no está ligado a la perspectiva que estamos planteando aquí sustancialmente, pero es interesante, ¿no? Este vínculo y esta reflexión filosófica que hace Martin Buber sobre esta relación dialógica entre el yo y el tú. Si bien quedan muchas inquietudes, para cerrar este encuentro preguntamos ¿qué otros términos y conceptos están vinculados a la temática diálogo? Bueno, algunos con los cuales hemos también ya señalado justamente ahora, el término de democracia, por ejemplo, el concepto praxis, el concepto trabajo, el concepto liberación, el concepto fuerza, potencia, que el diálogo supone, ¿no? Entonces creo que esos elementos, esas cuestiones conceptuales podrían vincularse más directamente a estos procesos dialógicos. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía que particularmente viene a cerrar la tercera temporada de Encuentros con la Filosofía, con nuestro agradecimiento a ustedes radioescuchas, al invitado de esta semana, Edison Paredes Buitrón, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo Encuentro con la Filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la Filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.